¿Qué tal amigos de Ecuavisa y Estadio? Es un gusto poder acompañarlos. Soy Kevin Verdesoto y estamos en estos momentos justamente con el ministro del Deporte, me refiero a Sebastián Palacios. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo y queremos conocer ahora en esta evolución de la Secretaría al Ministerio de Deportes, algo que se está hablando bastante es el tema presupuestario, algo que seguramente va a ayudar mucho también a aplanar todas las deudas que han tenido bastantes cuerpos técnicos de algunas disciplinas. Queríamos conocer del dicho al hecho, bueno, ¿cómo está ahora el Ministerio del Deporte luego de esta evolución? ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Hola Kevin, qué gusto saludarle a usted y a todas las personas que nos miran. Bueno, primero celebrar ese gran logro, ¿no? De habernos convertido en Ministerio del Deporte, que el deporte y los deportistas ecuatorianos tengan una institución con el rango que se merece, un rango de ministerio. Desde el ministerio podemos hacer muchísimas cosas para transformar la vida de los deportistas y para transformar la vida de los ecuatorianos a través del deporte. Usted se refería a los recursos. Sin duda, los recursos son limitados, no solo para este ministerio, para el resto de ministerios también. El país vive una situación complicada desde lo social, desde lo sanitario y también desde lo económico. Sin embargo, Kevin, en este gobierno del encuentro, tenemos una premisa y es ser muy creativos para lograr los proyectos. Lograr mucho con poco. Y para eso necesitamos del apoyo de todos los actores que están alrededor del deporte y sobre todo de la empresa privada. Ese hueco presupuestario que puede existir en el deporte y que no es de ahora, ha venido año tras año disminuyéndose el presupuesto para el deporte ecuatoriano. Lamentablemente no lo han visto como una prioridad. Ese hueco tiene que llenarse con el apoyo de la empresa privada, con los recursos que pueda entregar la empresa privada al deporte y los proyectos que podamos hacer en conjunto. Usted mencionaba un hueco presupuestario y comprendo y entiendo que parte de la política general del nuevo gobierno es apoyarse y hacer alianzas con la empresa privada. Según lo que mencionaba la Secretaría del Deporte, al menos a inicios de este año, el presupuesto del 2021 estaba en $13.550.000. ¿Ese presupuesto ustedes como ministerio también lo van a manejar o van a incluir algo nuevo como ministerio o esto ya no se mueve? Bueno, ese presupuesto, Kevin, se refiere al presupuesto de inversión. Okay. Recordemos que todos los ministerios tienen dos grandes rubros, que es el gasto corriente y el gasto en inversión. En inversión, hoy en día tenemos alrededor de 11.5 millones de dólares. Ese es el presupuesto para proyectos de inversión. Dentro de ese presupuesto, más o menos 7 millones de dólares van para el proyecto del plan de alto rendimiento. Okay. Y el resto quedaría para proyectos adicionales. Esto, evidentemente, y como te decía hace un momento, es insuficiente, pero no nos quita el sueño, porque estamos ya planificando proyectos para que ingresen recursos de la empresa privada. Existe hoy una gran herramienta que logramos con el equipo de trabajo hace algunos años y es un incentivo tributario para que las empresas inviertan en el deporte, para que a través de auspicios las empresas inviertan recursos para nuestros deportistas y que con esos recursos puedan cumplir sus sueños, sus objetivos. Gracias al incentivo tributario, tenemos la expectativa que en el año 2021 se inyectarán desde la empresa privada al deporte 35 millones de dólares Además, que se estarían sumando exactamente al presupuesto público, ya no desde las arcas del Estado, ya no del presupuesto público, sino desde la empresa privada. Así que tenemos que trabajar muy fuerte para generar esas alianzas y para que esos 35 millones de dólares inyectados al deporte ecuatoriano sean una realidad. Esa sería la meta entonces de 2021, 35 millones de dólares como presupuesto. Sí. Exactamente, solo presupuesto que venga de la empresa privada. Ahora, nosotros recibimos un presupuesto prorrogado, que se llama, porque en el sector público los presupuestos se aprueban en el mes de diciembre del año previo. En el mes de junio o julio podremos hacer algunas reformas al presupuesto que ya fue aprobado el año pasado y con esas reformas podremos incluir algunos proyectos adicionales. Nosotros tenemos, Kevin, una visión muy amplia del deporte. No nos enfocamos solo en el alto rendimiento y en que un deportista o varios deportistas logren una medalla a nivel internacional. Esa es una parte del trabajo que tenemos que hacer.
nosotros nos estamos enfocando también en la otra parte, que es la parte social relacionada al deporte. Okay. Cómo el deporte puede influenciar para reducir las enfermedades en nuestros ciudadanos. Cómo a través del deporte logramos que niños y jóvenes se alejen de las drogas. Cómo a través del deporte potenciamos el turismo en nuestro país, dinamizamos la economía, generamos empleo. Ese lado social del deporte ha sido lamentablemente olvidado en los últimos años y nosotros le vamos a dar mucha fuerza desde este nuevo Ministerio del Deporte, porque nosotros miramos al deporte, Kevin, como una herramienta de desarrollo social. Vemos al deporte como una prioridad para el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestros niños, de nuestros jóvenes y del país en general, y por eso es que tenemos esta visión amplia y así es como creemos el deporte tiene que avanzar en el país en los próximos años. Ministro, me queda totalmente claro ese punto. Ahora, usted también ha llevado, tanto cuando en su época asambleísta y ahora también como ministro, asegurando que pretende que el deporte sea despolitizado totalmente, que no se vuelva a mencionar al deporte como una herramienta, un trampolín, pero basado en sus precisos hechos, ¿cómo sacar y cómo desprender algo que históricamente el deporte ha sido utilizado por la política como una herramienta de campaña o una herramienta para politizar todo esto? El despolitizar el deporte en el Ecuador. Ahora, ¿qué significa despolitizar el deporte? Porque a veces escuchamos mucho ese concepto y no entendemos qué implica el despolitizar. Yo me voy a referir a tres cosas muy claras. La primera, que las decisiones en las organizaciones deportivas se las haga en base a los intereses y a las necesidades de los deportistas y no en base a intereses políticos. La segunda, que la dirigencia deportiva esté preparada y se capacite permanentemente. Esto es fundamental porque en el deporte los conocimientos van avanzando día tras día, año tras año. Por eso es necesario, y lo vamos a hacer, que nuestra dirigencia deportiva esté absolutamente capacitada y lista para trabajar por sus deportistas. Y lo tercero, que va en la mano o en el camino de despolitizar el deporte, es que los recursos, Kevin, que los recursos públicos, que como ya hablábamos, son limitados, se utilicen eficientemente, que los recursos se optimicen. No puede ser posible que gran parte de los recursos que reciben las organizaciones deportivas se vayan a gastos administrativos, porque por ahí han hecho un favor a alguien para que venga a trabajar en una organización deportiva, o que porque por ahí se le ocurrió a un dirigente tener 2 o 3 secretarias que ganan más de $2,500. Eso no puede pasar. Entonces, vamos nosotros a través de esta acción, además tiene varios principios que debemos compartir con estas organizaciones deportivas, caminar en equipo con una sola visión y con la misión además de transformar la vida de los deportistas y que todos nos enfoquemos. Totalmente claro, ministro. Algo que se me pasaba por alto, a finales del año pasado se estaba hablando justamente de varias quejas de varios cuerpos técnicos de distintas disciplinas que la adeudaban más de 6, 7 meses de salarios. ¿Cómo usted ha afrontado o va a afrontar esto? ¿Ha podido ya contactarse con todos estos cuerpos técnicos? ¿Cuántos meses se les deban actualmente a estas personas que trabajan para el deporte ecuatoriano? Kevin, no se imagina la cantidad de llamadas que hemos tenido en estos primeros días contándonos de problemas. Problemas desde lo jurídico, problemas desde lo presupuestario. Y claro, hay muchos temas que nos preocupan y que deben ser solventados en el camino. Hubo algunos acuerdos ministeriales que fueron sacados por la anterior Secretaría del Deporte a última hora, al apuro, que los estamos revisando legalmente, si es que son factibles o no. Estamos también revisando el caso de todas estas federaciones que por A o B razón no recibieron su transferencia de recursos y por lo tanto no pueden pagar los sueldos a sus trabajadores. La premisa aquí es defender los derechos humanos. La premisa aquí es garantizar que las federaciones y las organizaciones deportivas puedan avanzar, siempre respetando la ley. Eso es lo fundamental. Y tenemos también varios casos de infraestructura que no está regularizada, tenemos casos de convenios, más de 600 convenios que no se han cerrado desde el año 2016, es decir, 2006, perdón, esto no es de ahora, esto viene desde hace ya algún tiempo y bueno, requiere de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de un equipo competente, de un equipo profesional
hemos armado un muy buen equipo y estamos en esta primera semana que terminó revisando toda esa información y mirando el camino legal para resolver todos esos problemas. Solo para cerrar y para precisar, ¿cuántos meses se les deben actualmente a los cuerpos técnicos? Lo que pasa es que hay distintos casos. Hay el caso de la Federación de Azuay, por ejemplo, la Federación Provincial de Azuay, en la que no se ha recibido la transferencia y por lo tanto se debe a los cuerpos técnicos y también al personal operativo por más de un año. ¿Por qué? Porque hubo una disputa en la Federación Deportiva y una disputa también con la entonces Secretaría del Deporte, que incluso llegó hasta lo judicial, se lo elevó al ámbito judicial y eso ha hecho que este tema se alargue. En la Federación Deportiva de la SUAY, específicamente, entiendo que hoy o mañana se estarán llevando a cabo nuevas elecciones y esperamos tener ahí un directorio que sea electo democráticamente, respetando la ley y que esos problemas se acaben, porque al final todos estos problemas de la Federación de la SUAY, en la Federación de Riobamba y en otras organizaciones deportivas, no afectan solo a la dirigencia, no afectan a quienes salen en los medios de comunicación, terminan afectando a su personal y sobre todo terminan afectando a los deportistas, que son al final del día, y así debe ser, nuestra prioridad. Perfecto, totalmente claro ese tema. Pasando ya de página y pasando de tema, las famosas vacunas. Se supone que próximamente los atletas olímpicos van a ser vacunados. ¿Cómo va a ser este proceso y qué vacuna se va a elegir, ministro? Bueno, primero celebramos también el que hoy inicie un programa, un plan de vacunación. Al fin el Ecuador tiene un plan de vacunación serio, un plan de vacunación que tiene objetivos claros y que se lo va a ir cumpliendo de una manera eficiente por parte del Ministerio de Salud y con el apoyo también de todo el equipo del presidente Guillermo Lasso. De la mano con ese proyecto y con ese plan de vacunación está la vacunación de nuestros deportistas que van a los Juegos Olímpicos. Para nosotros ha sido una prioridad el que estos deportistas cuenten con todo lo que necesitan para representarnos de la mejor manera en Tokio. Recordemos que los Juegos Olímpicos inician el 23 de julio, es decir, estamos ya cerquita. Una de las necesidades que han tenido nuestros deportistas es la vacunación. El segundo día de nuestro trabajo acá en el Ministerio hicimos una reunión para coordinar acciones con el Ministerio de Salud y con el Comité Olímpico Ecuatoriano y que esa vacunación se pueda dar cuanto antes. El Ministerio de Salud se ha comprometido a hacerlo en esta misma semana, a iniciar ya el proceso de vacunación a nuestros deportistas y mirarlos como el grupo prioritario que requieren de la vacunación con el tiempo necesario para que puedan ir a Tokio, para que puedan representarnos de la mejor manera, cumplir sus sueños y ojalá cumplir el sueño de muchos ecuatorianos de tener nuevamente una medalla olímpica en el Ecuador. Seguramente. ¿Y tienen definido qué vacuna será o todavía no? Bueno, ese dato no lo manejamos nosotros, ese dato lo maneja el Ministerio de Salud. Lo importante aquí es que se pueda dar ese proceso de vacunación cuanto antes a nuestros deportistas y a la delegación que viajará a representarnos en Juegos Olímpicos. La última, justamente, y hablando un poco más alejado de lo que veníamos conversando, hace poco y una de las últimas decisiones que tomó en conjunto la Secretaría del Deporte, la extinta Secretaría del Deporte, era aprobar las sociedades anónimas en el fútbol profesional. ¿Qué opinión tiene usted personalmente, ministro, de esto? Kevin, a mí me parece una muy buena idea. Como concepto es muy interesante. De hecho, las sociedades anónimas deportivas existen en otros países, han funcionado bien, con sus errores, con sus experiencias que hay que tomarlas en cuenta, pero digamos, en concepto es una muy buena idea. De hecho, cuando trabajamos junto a deportistas del proyecto de la nueva ley del deporte hace alrededor de 3 años, ustedes recordarán que uno de los temas era incluir dentro de la ley esta figura de las sociedades anónimas deportivas. Ahora bien, de lo que he escuchado de abogados que han dado su opinión en medios de comunicación, y eso lo estamos revisando acá a la interna, es que aunque la idea es buena, aunque el concepto es interesante, la forma en la que se ha trasladado esto a la normativa no es la más adecuada desde el punto de vista jurídico, porque en derecho público podemos hacer lo que dice la ley, nada más y nada menos que lo que dice la ley, y a través de un acuerdo ministerial o a través de una reforma al reglamento
no se puede plantear o no se puede normar algo que no esté en la ley. Entonces, lo que estamos haciendo, Kevin, es revisar con el equipo jurídico el argumento jurídico que se utilizó y esperemos que el argumento jurídico haya sido sólido para que podamos mantener eso y podamos darle forma, además, a la transformación de los clubes en sociedades anónimas y de caso de no encontrar ese argumento, bueno, tendríamos que trabajar junto a los actores para que si es necesaria una reforma legal se la haga cuanto antes, tanto en la ley del deporte como en los temas mercantiles que se tratan en otras leyes, habría que hacerlo. Insisto, el concepto es bueno, lo que estamos revisando es si la legalidad aplica para cómo se llevó a cabo el proceso para traducir esto en la norma. Perfecto, ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Ahí lo tenían, señores y señores, a Sebastián Palacios, el nuevo ministro del deporte del país. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier novedad ustedes lo pueden conseguir a través de nuestras redes sociales y también el canal de YouTube de Ecuavisa y Estadio. Soy Kevin Berzoto, ministro. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, Kevin. Un saludo a todos los deportistas. Estamos, ya saben, a las órdenes para trabajar en conjunto, en equipo, con todas las personas que tengan ideas, que tengan propuestas, que tengan proyectos, serán bienvenidos para transformar la vida de nuestros deportistas y la vida de los ecuatorianos a través del deporte. Un abrazo.